Una de las políticas que resulta obligatoria, de acuerdo con las nuevas normas, es la política de igualdad salarial. Con respecto a la política de igualdad salarial, primero debemos tener en cuenta qué significa brecha salarial. La brecha salarial no es un concepto negativo. Eso va a depender de cuáles son los factores que determinen la existencia de esta brecha. Pueden existir factores objetivos o factores subjetivos. Los factores objetivos que pueden determinar la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres pueden ser la educación, la experiencia laboral, las horas dedicadas al empleo remunerado, el sector de la actividad económica, la ocupación o el tamaño de la empresa. Hasta ahí, como se puede verificar, esta brecha salarial que tiene como base los factores objetivos eh, no se puede considerar como algo discriminatorio, porque los elementos que justifican la brecha salarial en este caso están relacionados con elementos necesariamente objetivos, como la educación. Es un tema netamente objetivo que puede ser utilizado como un elemento para el empleador para determinar una diferencia salarial. Y es por eso que no hay que confundir entre diferencia y discriminación en materia de salarios. Pueden haber diferencias salariales, pero estas diferencias deben obedecer a, como ya mencioné, la existencia de factores objetivos. Y por esa misma razón es una obligación de parte del empleador revisar con sumo cuidado qué es lo que justificaría una diferencia salarial. En donde surgen los problemas es cuando los factores son subjetivos o no explicados. Esto sí ya no tiene justificación, así que obedece a patrones estructurales asociados a la desigualdad o división del trabajo doméstico y el cuidado de otras personas entre hombres y mujeres, o a la existencia de mecanismos sutiles de discriminación. Aquí puede encontrarse dos ejemplos claros de supuestos en los que no estaría justificada una brecha salarial. Es por esa razón que las normas laborales han establecido la obligación del empleador de poder contar con este tipo de regulación que resulta totalmente necesario justamente para evitar conflictos entre, digamos, varones y mujeres, y por esa razón el empleador tiene que establecer a través de una política claramente cuáles son los criterios para determinar cuándo corresponde la entrega de una determinada remuneración. Ahora, ¿cuál es la noción de discriminación? Se entiende por discriminación la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de trato en los requerimientos del personal, a los requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y profesional, que impliquen un trato diferenciado basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, estado civil, edad o de cualquier índole. Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores la política salarial del centro de trabajo. Es por eso que se considera una práctica discriminatoria brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que cumplan los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñen las mismas labores. Este tema de la discriminación es un tema bastante delicado porque en la idiosincrasia peruana se ha convalidado una serie de acciones que de por sí son discriminatorias. Esto durante muchos años ha generado que exista una diferencia al momento de determinar las remuneraciones que corresponden a los trabajadores, a los varones y a las mujeres. Es por esa razón que cuando se decidió obligar a las empresas de contar con ese tipo de políticas, se exigió como parámetro básico que esta política de igualdad salarial
debe manifestar de forma expresa cuáles son los criterios objetivos para que se sepa de antemano cuando estamos frente a un acto de discriminación o una diferencia salarial válida. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista, eso está regulado por ley, de diferencias justificadas. En este caso, por ejemplo, una diferencia justificada tiene que ver con la antigüedad. Esto es algo bastante comentado porque en el caso de la antigüedad se podría decir que es uno de los supuestos más objetivos. No obstante, si bien este criterio antes era considerado como un criterio muy importante, en la actualidad no se considera con precisión a la antigüedad como un criterio lo suficientemente objetivo como para determinar una diferencia justificada. Tomen en cuenta que pueden existir trabajadores que tengan una gran antigüedad en el centro de trabajo, pero cuyo desempeño no sea el más adecuado, o de repente haya nuevos trabajadores que cuenten con mayores capacitaciones o habilidades. Entonces, si partimos de ese esquema, naturalmente que la antigüedad, si bien es un criterio importante, no sería suficiente para poder establecer la antigüedad, o mejor dicho, para poder establecer una diferencia salarial. Yo lo que recomiendo al momento de señalar un sistema más objetivo, incorporar en la política de igualdad salarial, es tomar en consideración no solo uno, sino varios criterios. Por ejemplo, uno de estos criterios que puede ser un elemento complementario al anterior es el que está referido al desempeño. En el caso del desempeño, este es un criterio perfecto porque permite a los empleadores señalar de antemano cuándo sí estaría justificado establecer incrementos salariales o no. Ahora, aquí sí, el tema del desempeño va a requerir de otro tipo de evaluaciones. Esto debido a que toda evaluación de desempeño requiere de instrumentos para poder evaluar con sumo cuidado en qué casos resulta necesario contar con ese tipo de sustento o no. Es por eso que toda empresa que quiere utilizar este criterio debe preparar un sistema de evaluación para que de esa manera sí se establezca con mayor precisión la forma como va a evaluarse el desempeño. Ahora, un tema que también está vinculado, y bueno, esto ya corresponde para el caso de aquellas empresas que cuenten con sindicatos, es lo que se conoce como negociación colectiva. Es decir, eh, hay empresas cuyos sindicatos negocian condiciones laborales especiales y gran parte de estas cláusulas o negociaciones establecen criterios especiales de beneficios a los trabajadores. Como son beneficios especiales, y como esto es fruto de la negociación colectiva, se entiende que esto es un caso justificado que puede determinar una diferencia salarial. Así que también en este supuesto lo que se establece es que de ninguna manera debe evitarse o negar el contenido de la negociación colectiva. Obviamente, esto requiere ser reconocido a través de un convenio colectivo, porque a través de este convenio se va a poder tener pleno conocimiento de cuáles son esas condiciones para poder determinar cuándo hay un beneficio especial para los trabajadores o no. Ahora, otros criterios también utilizados es en el caso de la escasez de oferta de mano de obra calificada. También tenemos el costo de vida
que son elementos que ya tienen que ver con factores de mercado o tienen que ver también con factores geográficos. En cuanto a la experiencia laboral y el perfil académico, ya son temas que están relacionados con el perfil que desarrolla el trabajador. Es por eso que en esos casos, definitivamente que lo que debe hacer el empleador es primero tener claro cuál es el perfil que busca de trabajador para que cubran sus puestos de trabajo y en función de ese perfil determinar pues cuál es la experiencia laboral que debe tener y cuál es el perfil académico. En algunos casos, estos perfiles que busca el empleador van a ser superados. Así que para esas situaciones, definitivamente que es posible establecer montos mayores a los normales, tomando en cuenta que de esa manera se estaría generando incentivos a favor de estos trabajadores y del talento. Y finalmente, otro criterio que puede servir para establecer una diferencia justificada es el lugar de trabajo. El lugar de trabajo también parte de una situación geográfica, porque en algunos lugares, cuando son de difícil acceso, se va a ver la necesidad de pagarle más al trabajador, mientras que en lugares que no ofrecen muchas dificultades, el pago puede ser menor. Así que en conclusión, estos vienen a ser los principales criterios que se deberían tomar en cuenta para establecer la política de igualdad salarial. Ahora, la ley de igualdad salarial exige lo siguiente. Primero, toda empresa debe contar con un cuadro de categorías y funciones. Este cuadro de categorías y funciones es bastante relevante porque a través de este cuadro se va a poder conocer con exactitud, primero, cuáles son las categorías de trabajadores dentro de una empresa y cuáles son las funciones a las que están llamados a realizar. Ahora, no confundir el cuadro de categorías y funciones con el MOF. El MOF, como ya manifesté en una anterior diapositiva, es el manual de organización y funciones. Entonces, el MOF tiene una finalidad diferente, porque en el MOF lo que vamos a buscar es, sin aplicar ninguna metodología, hacer un resumen de cuál es el perfil del puesto. Mientras que en el cuadro de categorías y funciones, lo que yo voy a establecer es, en función de determinadas categorías, voy a señalar cuál es el salario que corresponde ser entregado al trabajador en función de la categoría en la que se encuentra. Además de eso, otra exigencia de la Ley de Igualdad Salarial es establecer una política sin discriminación, lo cual resulta necesario para evitar cualquier supuesto que resulte contraproducente contra los trabajadores. Luego, tiene que haber una capacitación laboral de forma equitativa, porque recuerden que no basta con regular a través de una política los supuestos de discriminación, sino que también los trabajadores deben ser capacitados. Esta capacitación va a permitir visibilizar aquellos supuestos de discriminación para que de esa manera se evite incurrir en estos actos en la que no hay debidamente la igualdad salarial. Luego, una obligación del empleador es establecer condiciones de trabajo dignas, equitativas y con respeto al trabajador. Y finalmente, y esto parece que es una norma de contrabando porque no corresponde a una ley de igualdad salarial, pero la ley que regula la igualdad salarial lo incluyó, que es la prohibición de despido y no renovación por motivo de embarazo y lactancia. Esta última regulación se dictó porque justamente surgieron una serie de casos de personal que se encontraba en estado de embarazo o a pesar de que ya nació el hijo, se encontraba en estado de lactancia y a pesar de encontrarse en esa situación delicada, muchos empleadores decidían despedir a la trabajadora o simplemente no renovarles el contrato. Con esto, aclaro, esta norma no quiere decir que por el hecho de que la trabajadora esté embarazada o en periodo de lactancia,
automáticamente el contrato tenga que ser renovado. Esta no es la finalidad de la norma. Lo que busca la norma es que cuando el motivo de la no renovación es el embarazo, la lactancia, ahí sí es discriminatorio. Pero si las razones por las cuales no se le renovó a la trabajadora son razones de índole técnico o por incumplimiento de obligaciones, es perfectamente válido que se determine la no renovación.